Allinchamos kachunku pichuchin perimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no awalejlla kasan. Ankuna yachankichiña kay España suyumanta pacha parlarimsaykichis noqaypata suti imayki. Kunan aparimsaykichis kay taki runa proyección nisqata imarayku kay suscriptor Bruno nisqa mañarimun kay taki runasta chaymanta uyarikusu takiyninta. Hinallataq ñawripusaykichis yachayta atarini kay takay runasmanta kay zapi es wikipedia.org nisqapi. Kunan parlaris Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Proyección a petición del suscriptor Bruno. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. Así también se los voy a leer un poco de su biografía de este grupo porque hace mucho tiempo que no escuchamos su música de proyección. Ya es hora de volver a leer su biografía para que ustedes se enteren quiénes son Proyección. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar a leer. Proyección, grupo folclórico. El grupo Proyección es una conocida agrupación boliviana de música folclórica formada en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Su música es conocida internacionalmente, es especial en los países andinos Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. Origen Cochabamba, Bolivia, género música andina, instrumentos charango, roncoco, quena, zampoña, Huancara, etc. Periodo de 1980 al presente. Historia. Se funda en Cochabamba, Bolivia, oficialmente el año 1979. En la escuela Carcas dirigida por los miembros del grupo folclórico Los Carcas. Sin embargo, la mayoría de sus integrantes fueron formados en otras academias, Colegio Eduardo Laredo. Originalmente formaron el grupo Proyección Carcas. Para ese entonces, los integrantes del grupo fueron Orlando Jiménez, Yuri Ortuño, Fernando Torrico, Edwin Castellanos, Raúl Muriel y Mijael Montaño, bajo la dirección de los hermanos Hermosa, aunque inicialmente antes de tomar el nombre de Proyección Carcas era un grupo instrumental y todavía Yuri no integraba el grupo. Quien cantaba ocasionalmente era Ahmed Silva, integrante quien no estuvo más de un año. En 1979 se funda oficialmente el grupo en la ciudad de Cochabamba y publica 2 largas duraciones, Abierto mi corazón y Mis penas, después de un cambio en sus integrantes. En 1984 pasan a denominarse Proyección a secas en la ciudad de La Paz. Los integrantes en esta etapa fueron Yuri Ortuño en la primera voz y dirección, Orlando Jiménez Huancara, Rafael Arias Paz en la guitarra primera y guitarra folclórica, Raúl Muriel Hinojosa en los instrumentos de viento. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar su biografía se van a Wikipedia, ponen Proyección y ahí tienen toda la información de su historia discográfica, todo. Ahora sí nos vamos al vídeo. El título del vídeo es Proyección aquella noche en vivo 1993. En quechua aquella noche sería Chaytuta o Chaychisi. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles así también ustedes todo lo que sepan con respecto al grupo, con respecto a la canción, comenten o todo lo que sientan, comenten en la caja de comentarios. Qankuna pillaqtamasis, qankuna yachankichis, sumaq kaytaki runasman chayta chaskista hina apachimuychis, chantapis imaynatachus kaytaki uyarispa, qawarispa, chayman hina imatachus sonqoykichispi hich'asonqachis chayta qallqarimuychis. Kunan qallarina kaytaki. Aquí dice Proyección, la nueva expresión del folclore boliviano. También fíjense en la parte superior de Proyección, en el nombre, hay símbolos ancestrales, se puede decir, para que ustedes empiecen a apreciar todo lo que hacen los artistas para representar lo que es la cultura boliviana a nivel nacional e internacional. Ahora sí, empecemos.
hicieron una buena introducción de los instrumentos. Ya les he dicho anteriormente y siempre se los voy a decir que yo no soy coach vocal ni coach instrumental. Simplemente siento y disfruto de lo que ellos me transmiten. Al mismo tiempo hay que valorar lo que hacen porque cada instrumento empieza a tocar en el momento específico para sacar una canción pues que nos llegue al corazón y que nos haga explotar la cabeza de sentimientos y emociones también al corazón. Al mismo tiempo, no sé si al finalizar, cuando he cortado, hay un sonido muy peculiar. Yo no sé con qué instrumento lo hacen. Es como si se estuviera abriendo la puerta, pero no sé. Y lo que eso hace que piense que los artistas pues hacen un trabajo muy importante a la hora de hacer su música. Más que todos estos grupos que son casi de 50, 40 años ya, yo creo que están sobre sus 48 años por ahí, proyección haciendo folclore. Y ellos se saben ya cómo trabajar porque ellos han empezado a trabajar desde sus inicios pues con instrumentos autóctonos y luego eléctricos y luego mezclaron y así sucesivamente. Fueron evolucionando junto con la tecnología. Ellos pueden trabajar en cualquier ámbito. Los grupos folclóricos de hoy en día, si retroceden hacia atrás y trabajar con un aparato de hacia atrás, es muy difícil. Pero estos grandes maestros, se puede decir, saben qué es evolucionar con el tiempo y seguir vivo y vigente. Eso es ¡guau! Un trabajo arduo, se puede decir, y muy duro. Aprecio mucho a la proyección porque cuando fue a mi pueblo ellos fueron proyección Carcas y es cuando se dio la fiebre Carcas en mi pueblo también. Todos los jóvenes empezaron a tocar. Decir que es uno de los grupos también representativos de Bolivia, tanto nacional e internacional. Eso es muy importante para todos los países que tienen aquellos grupos que se representan, nacional e internacional. Eso yo aprecio mucho porque llevan un trabajo, una cultura y todo eso, ¿no? Hacia adelante, para que nosotros sigamos disfrutando de su música. No ganin ni hasta más, y matan y mancaitaki unas manjas, kuna uyerinkichis y mainatachus, uhachimunku kay instrumentos, cha imagina no ganini, mana noga kanichu yachachik instrumental, yachachik vocal, imaynatachus imanankuta, mana noga yachani imaynatachus paykuna waqachinku instrumentostas imaynatachus takiy sonqoyman chaymuwan, imaynatachus umayta phawachin chay chika rimayniwan, imarayku t'ukuchiwan, chayrayku rini, imaynatachus sapa yaykumunman hina wasiman waqachin instrumentota chayman hina takiy sumaq lluqsirimun uyarinanchikpaq. Paykuna llank'anku chay chika watastaña kay takiwan ancha sumaq takiy runas chay hina niyman chunka qanchisniyuq pusaqniyuq mana. Tawa chunka pusaqniyuq watasniyuq ñiqcha kanman kay takiy runas ancha watastaña takinku llank'anku takiywan chayman hina nuqanchis uyarisanchis kunankama takiyninkuta. Chayman hinata paykuna tukuy suyusman rinku Boliviaq sutinwan, Boliviaq sutinta ñawpaqman apan. Chayrayku rini paykuna imaynatachus llank'anku unay paykuna ñawpaqman rinku imaynatachus nuqanchis ñawpaqman rinchik kikillantataq kunankama takirikusanku chayrayku uyarisanchis takiynin kuna uyarinallapuni. Aquella noche de mi partida lloré de amor. Desde el umbral de mi alma herida te dije adiós. Ya sabiendo que te perdía, lloré por vos. Lloré por vos. Lloré por vos. Y ahora voy sin saber a dónde buscándote. Y ya no tiene ni la sonrisa razón de ser. Y solamente quiero en la vida volverte a ver. Volverte a ver. Volverte a ver. Es una canción, ya saben, de amor como siempre, pero
Son canciones que, según yo he escuchado, a la mayoría de los artistas que componen estas canciones de amor son sus vivencias propias de cada uno de los artistas. Y eso es porque ellos también aman, ¿no? Como todos los seres humanos de este mundo, simplemente de diferente manera, pero a veces coinciden con algunas personas en los hechos. Es por eso que a veces otros lloran con su música, otros recuerdan los momentos difíciles que han pasado cuando han amado a una persona. Eso, eso transmitir en una canción también es mucha responsabilidad. No ganini llaqtamasi simaynatachus kay takirunas takimunku munayman nini muyayman munayman kuyakuyman takimunku imarayku imaynatachus paykuna munakurqanku warmita niyman chantapis nirqanku entrevistapi kay takirunas paykuna takimunku imaynatachus kawsakurqanku munakuywan kay wataspi imaynatachus paykuna tukuy suyusman rinku chaypi warmita riqsiyku munakunku chayman hina tukukun ripunku chayman hina t'ukurinku yuyarinku chayman hinataq qillqamunku kay takiyta chayraykus wakin runas uyarikuytawan ninman kay hina takimunku nuqapis hina kawsakurqani chayraykus waqanku wakinkuna asikunku tukuy ima ruwanku chayman hina chayraykus nini kay takiy tukuypaq ma uqllapaqchu kunan uyarina. Yuri Ortuño, una de las voces emblemáticas, se puede decir, de Bolivia, porque tiene un vibrato ¡buah!, que te llega como un puñal cuando canta canciones de este tipo. Ustedes han escuchado, todo lo que he dicho es verdad. Muchas personas cuando aman y terminan no duermen toda la noche y la noche es tan larga que quieren que amanezca ya para ir a buscar o lo que sea, ¿no? Es así el amor. El amor es complejo, el amor es felicidad, pero digo que el amor a veces son momentos cortos de nuestra vida, del diario vivir, se puede decir. El amor no es largo, la compañía, el vivir, el compartir, eso sí, es todos los días, pero el amor entre dos personas son momentos cortos que comparten dos personas que se aman realmente. Eso yo creo que es el amor, eso es lo que pienso. No sé ustedes qué piensan. No ganin ya está más sky taki runa yuri ortuño sumaq takinin imarayku payqa rimamun kay kunkanmanta pacha sumaqta chantapis Boliviapis riqsisqa imaraykuchu sumaq takin chayraykus riqsisqa chantapis compositor nisnchisma arawis ruwarin sumaq chayman hina noqanini ari tukuy munakuqtinku ichapis t'akanakunku phiñakunku chayman hina puñu kampunku chantani ima horas p'unchayamunqamas k'amunaypaq warmitari nispa imarayku tuta ancha hatunman tukunqa chayraykus chantapis nini imatani iman kay takiy runamanta takimusqanmantari mani imanchu imarayku sumaq kunan uyarinallapuni imarayku tumiwanpis hina kay takiy sunqunchisman chachimuwanchik kunan uyarina. Ahí está saliendo los nombres de los integrantes. Aquí pone Eduardo Yáñez, Raúl, Raúl no me acuerdo cuál es. Ariel Villazón, Orlando Jiménez, Orlando, no sé, no me acuerdo si es de Ecuador, pero yo sé que es por de otro país. Pero radicaba muchos años en Bolivia, muchos años. Cuando digo Kunan es ahora seguiremos. Kunan Kawarina cuando digo es ahora seguiremos viendo.
Tanta será la tristeza mía sin tu querer, que aunque me faltes toda una vida yo te amaré, con ese amor que antes no sabía lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer. Aquella noche de mi partida lloré de amor, aquella noche para mi vida no amaneció, aquella noche entristecida murió una flor, aquella noche pobrecía mi corazón. Mi corazón murió de amor, mi corazón. Qué hermoso tocan, qué hermoso, de verdad. Y si se dan cuenta, están todos jóvenes. Aquí está Orlando Jiménez, que es el actual director de proyección, porque Yuri Ortuño ya no está en este grupo. Ay, son canciones que son clásicos del folclore boliviano. Aquellas personas que no conocen, espero que todos los hermanos que están viendo, no importa de qué país, espero que les guste la música folclórica boliviana y les comparto a todos y para que sigan también así escuchando la música de proyección. Noqanini llaqtamas chay hina k'achituta takimun chantapish waqarichinku instrumentusta chantapish nini kay hina sipas waynas karisanku imaynatachus takimunku kay takiyninchista tukuy suyuspa ma huk suyullapaqchu tukuypaq pichus munan uyarikuyta uyarikunkichis cha noqa uyarikuni sunquyman chamuwan chayraykus noqa nini qhawarikuychis ma noqallapaqchu qankunapaqpis kunan uyarina. Bueno, gente, así hemos escuchado al grupo Proyección. Proyecta todo el folclore hacia adelante, para mí. Como siempre voy a dejar el canal donde estamos escuchando este vídeo para que ustedes vayan a escuchar. Ya de ustedes depende si se quieren suscribir. Espero que sugieran también sus canciones de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. No ganin llaqtamas kay tukukuntaki uyarikunchis sumaqta chantapis saqesaq maypichus hawasanchis kay video qankuna rinaykichispa qankunaman suscribikuy munankichis chay suscribikunkichis imarayku canal ninchu proyección pata proyección wicharichimunqa musuq video wicharichimus imarayku suscribisqa kani noqa chay canal ninpi. Lo que he dicho en la última parte, gente, es que como no es el canal de proyección, cuando vuelvan a subir alguna canción nueva en su canal, pues subiré, porque yo estoy suscrita en su canal. Y espero que ustedes también visiten o busquen el canal de proyección. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.